Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a encantar, porque vamos a hablar de algo muy personal, algo que toca el corazón y que, créanme, tiene un toque de misterio y ternura a partes iguales. Prepárense para descubrir los recuerdos más tiernos que ha revelado el mismísimo Can Yaman, y lo que es aún más fascinante, el nombre que le puso su corazón. Así que si les gusta la idea de conocer un poco más sobre la faceta más íntima de uno de sus actores favoritos, quédense conmigo porque esto se pone bueno. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y descubrimientos. Un clic en ese botón rojo es un gran apoyo para nosotros. Ahora sí, vamos a adentrarnos en el universo de Can Yaman. Para quienes no lo conozcan, Can es un actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma arrollador, su talento y, seamos sinceros, su atractivo innegable. Lo hemos visto en series que han sido verdaderos fenómenos, pero hoy no vamos a hablar de sus papeles en pantalla, ni de los escándalos mediáticos que a veces lo rodean. Hoy vamos a ir un poquito más allá, a la esencia de Can Yaman, a esos momentos que, según él mismo, son los que realmente definen su vida. Y todo esto gira en torno a una pregunta que resuena con una dulzura especial: ¿qué significa ese nombre que su corazón eligió? A veces las palabras más sencillas son las que encierran los sentimientos más profundos. Y eso es precisamente lo que parece ocurrir con Can Yaman y este nombre que, según él, ha surgido de su propio corazón. Imaginen por un momento la vida de una figura pública como Can. Está constantemente rodeado de cámaras, de fans, de compromisos, de un torbellino de actividad. En medio de todo eso, ¿dónde encuentra espacio para la ternura, para la intimidad, para esos recuerdos que lo mueven por dentro? Pues parece que Can ha encontrado un refugio en un nombre que, más allá de ser una etiqueta, se convierte en una llave para desbloquear sus recuerdos más preciados. La noticia saltó a la luz hace relativamente poco, y como era de esperar, generó muchísima curiosidad. Can, en una de sus apariciones o quizás en una entrevista más relajada, confesó que hay un nombre específico que resuena en su interior con una carga emocional muy grande. No se trata de un amor romántico del que usualmente hablamos, aunque podría estar relacionado, ni tampoco de un apodo de la infancia. Es algo que, según sus propias palabras, ha sido elegido por su corazón. Esto nos hace pensar en la importancia de los vínculos, de las personas que marcan nuestra vida de una manera tan profunda que logran acuñar un lugar especial en nuestro ser. Podríamos especular infinitamente, ¿verdad? ¿Será el nombre de un familiar muy querido? ¿Quizás el de una mascota que dejó una huella imborrable? ¿O podría ser algo más abstracto, una palabra que evoca un sentimiento, un lugar, un momento específico que lo transporta a una época de pura felicidad o de una lección vital crucial? La belleza de estas declaraciones es precisamente esa: nos invitan a la reflexión, a pensar en qué o quiénes son esas personas o esos seres que tienen el poder de darle un nombre a nuestros recuerdos más tiernos. Can Yaman, con su fama y su exposición, a menudo es visto como una figura casi inalcanzable, un ídolo. Pero estas revelaciones nos lo acercan, nos lo humanizan. Nos muestran que detrás del actor exitoso hay una persona con sentimientos, con anhelos, con una historia personal que lo ha formado. Y la forma en que elige describir la procedencia de este nombre, diciendo que es lo que le puso su corazón, le da una dimensión casi poética. Es como si su corazón tuviera la capacidad de discernir lo verdaderamente importante, lo que merece ser recordado con una dulzura especial. Pensemos en la infancia, por ejemplo. ¿Cuántos de nosotros tenemos recuerdos ligados a un juguete específico, a un olor, a una canción? A veces un simple objeto o un sonido puede desencadenar una cascada de imágenes y sensaciones que nos transportan de vuelta a momentos de inocencia, de juego, de seguridad. Can Yaman parece haber encontrado esa conexión, pero de una manera aún más profunda y personal. Ese nombre que su corazón le dio, sin duda, encapsula un conjunto de experiencias, emociones y quizás incluso lecciones aprendidas. Si intentamos imaginar qué tipo de recuerdos podrían ser, podemos pensar en varios escenarios. Tal vez se trate de un momento en el que sintió un amor incondicional, como el que se recibe de un padre, una madre o un abuelo. O quizás recuerde una etapa de su vida en la que experimentó una alegría pura y desbordante, algo tan significativo que su corazón decidió bautizarlo con ese nombre para que jamás se olvide. Otra posibilidad es que ese nombre esté
Higado a un desafío superado, a un momento de crecimiento personal en el que sintió una fuerza interior que lo impulsó a seguir adelante. Lo interesante de las palabras de Khan es que no nos da una respuesta concreta, sino que nos abre la puerta a un universo de posibilidades. Y esa es precisamente la magia. Nos invita a mirar dentro de nosotros mismos y a preguntarnos, ¿cuál sería ese nombre que mi corazón le pondría a mis recuerdos más tiernos? ¿Qué significaría ese nombre para mí? Es un ejercicio de introspección que nos permite valorar lo que realmente importa en nuestras vidas, más allá de los éxitos profesionales o el reconocimiento externo. A veces las historias de las celebridades nos inspiran no solo por sus logros, sino también por su vulnerabilidad y su capacidad para conectar con su propia humanidad. Khan Yaman, al compartir esto, nos regala esa oportunidad. Nos permite ver que incluso en la cima, hay espacio para la sencillez, para la profundidad emocional, para esos tesoros ocultos en el alma. Imagino que para Khan, ese nombre no es solo una palabra. Es una brújula emocional, un ancla que lo mantiene conectado a sus raíces, a sus valores, a las experiencias que lo han moldeado. Es probable que en momentos de duda o de estrés, ese nombre le traiga calma, le recuerde quién es y de dónde viene. Es un recordatorio de que en el fondo todos buscamos esa conexión profunda, ese sentido de pertenencia, esos momentos que hacen que la vida valga la pena. También me hace pensar en la importancia del lenguaje y de cómo nombramos las cosas en nuestras vidas. Ponerle un nombre a algo, especialmente a un recuerdo o a un sentimiento, le otorga una identidad, lo hace tangible, lo eleva. Y si ese nombre surge de lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, entonces su significado se multiplica exponencialmente. Es una elección consciente de dar valor a algo que trasciende lo superficial. En el mundo de las redes sociales, donde todo parece ser efímero y superficial, estas declaraciones de Khan Yaman resuenan con una autenticidad conmovedora. Nos recuerdan que a pesar de la imagen pública que se pueda proyectar, las personas, incluso las más famosas, tienen un mundo interior rico y complejo, lleno de matices emocionales. Podríamos hacer una pausa aquí y reflexionar. ¿Qué nombre le pondrían ustedes a ese recuerdo especial que atesoran? Quizás una palabra que les evoca una sensación de paz, de alegría, de amor. O quizás un nombre que describe una persona que ha sido fundamental en su camino. La belleza de esto es que cada uno tiene su propio lenguaje interno, sus propias conexiones y asociaciones. Khan Yaman, al elegir compartir esto con su audiencia, está invitándonos a ese nivel de conexión. Nos está diciendo, yo también tengo mis momentos, mis recuerdos, mis sentimientos más preciados. Y al hacerlo, rompe un poco esa barrera que a veces se crea entre las figuras públicas y su público. Es fascinante pensar en cómo estas palabras pueden resonar de manera diferente en cada persona. Para algunos podría ser un llamado a reconectar con sus propios recuerdos. Para otros, una confirmación de la importancia de los vínculos humanos. Y para algunos más, simplemente una anécdota curiosa sobre su actor favorito. Pero creo que en el fondo, todos podemos apreciar la belleza de lo que él ha compartido. La pregunta que queda en el aire es, por supuesto, ¿cuál es ese nombre? Y aunque la curiosidad nos pica, quizás la respuesta no sea tan importante como el hecho de que él haya sentido la necesidad de compartirlo y de darle ese valor. El nombre en sí es un vehículo, un símbolo. Lo que realmente importa es lo que representa para él, esos recuerdos más tiernos, esas experiencias que han tocado su alma de una manera indeleble. Podemos imaginar que cuando Khan pronuncia ese nombre, una sonrisa se dibuja en su rostro, o quizás sus ojos se iluminan con una chispa de nostalgia y gratitud. Es ese tipo de reacción la que nos hace pensar en la profundidad de esos sentimientos. Es la evidencia de que no se trata de una simple palabra, sino de un sentimiento encapsulado, de una historia vivida. Y en este mundo que avanza a pasos agigantados, donde a veces nos perdemos en la rutina y en las distracciones, estas pequeñas píldoras de humanidad y autenticidad son un bálsamo. Nos recuerdan la importancia de detenernos, de mirar hacia adentro, de apreciar las cosas simples y profundas de la vida. En resumen, Khan Yaman nos ha regalado una pequeña ventana a su mundo interior al revelar que existe un nombre, elegido por su corazón, que encapsula sus recuerdos más tiernos. Y aunque el misterio sobre cuál es ese nombre persiste, el mensaje es claro, la importancia de los afectos, de las experiencias significativas y de la conexión profunda que estos generan en nuestra vida. Nos invita a reflexionar sobre qué es lo que realmente valoramos y cómo honramos esos momentos especiales. Así que muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido.
por los sentimientos y recuerdos de Can Yaman. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Si fue así, no olviden dejarme un gran me gusta aquí abajo, que me ayuda muchísimo. Y por supuesto, si tienen algún comentario o quieren compartir cuál sería ese nombre que su corazón le pondría a sus recuerdos más tiernos, déjenlo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y interactuar con ustedes. Y si aún no son parte de nuestra comunidad, les invito una vez más a suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.